Bueno, ¿qué es la religión? Yo soy Alberto Jocundo, Monterrey, México, 2021 después de Cristo. La religión es: no me quiero arrepentir de mis pecados, entonces voy a crear mis propias reglas para accesar a Dios. Y eso es imposible porque Jesucristo no es un camino, es el camino y la verdad y la vida, por cierto, y nadie llega al Padre si no es por Él. La ofrenda de Caín, que sí es una historia verdadera, literal, y existió, fue hace 6000 años, porque en la teoría de la evolución no hay ni una prueba de evolución ni en el hombre ni en ninguna especie de flora ni de fauna, por si no sabías. La ofrenda de Caín representa muy bien la religión porque trató de engañar a Dios y de engañarse a sí mismo. Engañar a Dios es imposible, viene en la Biblia, y el autoengaño, la negación, lamentablemente es un problema muy grande en la tierra. De hecho, el problema más grande de la tierra es que no se quiere arrepentir de sus pecados. Y el segundo es que sufre de negación. Se cree muy santita. ¿Sí? La tierra satánica es idólatra. Comparar Juan 12:31, 14:30 y 16:11 y segunda de Corintios 4:4. Entonces, la ofrenda de Caín, de hecho en el Antiguo Testamento dice que lo más engañoso y traicionero que tiene el hombre es su corazón. Fíjate, qué triste. Entonces, después de que Dios rechazó su ofrenda, mató a su hermano Abel, porque en el Nuevo Testamento dice que Caín se veía reflejado en las buenas obras de Abel, en la energía de Abel, diría yo, ¿verdad? Por y Juan de Patmos, iluminado por Dios, escribió que Caín era del maligno. Eso quiere decir que era satánico. Entonces, si era satánico y un asesino, ¿por qué ofreció ofrenda a Dios? Bueno, ya lo dije. Entonces eso representa perfectamente la religión, ¿sí? La energía de todos los religiosos en promedio en la Tierra, que deben de ser 3.500 millones, más o menos, si no es que más de la mitad, es igual o peor que la energía promedio de todos los no religiosos en este planeta, ¿sí? Porque hay autoengaño, hay negación. Es muy sencillo. Pregúntale a la empleada doméstica cómo es la señora. Pregúntale a los empleados del empresario cómo es él, cómo te trata él o la empresa, si es una empresa muy grande, ¿verdad? Hablo por supuesto de religiosos, sea la religión que sea, ¿sí? Las más grandes es el catolicismo, ser judío o sea, lo que es de tradición o la religión judía, el Islam. Yo creo que son esas tres. Hay muchas más, ¿verdad? Está el mormonismo, el, se habla también del taoísmo. Hay muchas, ¿sí? Es decir, bíblicamente debemos de tener buen testimonio. O sea, debe haber gente
que diga, esa persona fue de bendición para mi vida, se manifestó como luz a mi vida, estoy agradecida o agradecido con esa persona, ¿verdad? No hay nadie, entre el 90 y el 99% de los religiosos en el mundo no hay ni una sola persona que diga eso. Entonces, esa es la religión, es autoengaño, negación, es un reflejo de no querer arrepentirse de los pecados. Y no estoy exagerando, porque ninguna doctrina de ninguna religión es igual a la Biblia, a la palabra de Dios. Los cristianos somos los únicos que nuestra doctrina es ni más ni menos que la palabra de Dios. La hagamos o no la hagamos es otra cosa, ¿verdad? Y lo saben, los religiosos lo saben, o sea, saben en el fondo, saben que sus líderes son brujos. Cuando cuando alguien se postra ante una imagen a puerta cerrada, está tratando de provocar a ira a Dios en realidad. Lo acepte o no lo acepte, si no lo acepta es su problema. Entonces es gente, por eso digo, o peor, o sea, quizá más de la mitad de los religiosos sean agresivos. O sea, métete con la fe de alguien, dile que atrás de su imagen está el diablo, te puede gritar con todas sus fuerzas. O sea, hay muchos religiosos agresivos, quizá más de la mitad. Entonces, esa es la religión, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios ve el corazón, dando a entender que debemos de tener un gran corazón, sean como niños, y que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea que hay que temer a Dios. El temor de Dios es confianza reverencial e incluye aborrecer el mal, ¿sí? O sea que hay que temer a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, un asesino no teme a Dios. O sea, temer a Dios es respetar, un síntoma de eso es respetar al prójimo, ¿sí? Entonces, cuando llevan a sus hijos a las religiones, eso es abuso espiritual, es abuso, es violencia, porque la energía es la misma que en el hogar y en la escuela. Energía pesada, control, manipulación, abuso. Una minoría gobierna. La mayoría de los líderes de los religiosos, incluyendo los templos cristianos, ¿verdad? Cuando una minoría gobierna a una mayoría, cuando menos en este ejemplo de religión, son lobos con piel o ovejas, aunque den clases de Biblia o de la doctrina de la religión a los niños, ¿sí? O sea, hay mamás que hacen mucho daño a los niños, porque yo creo que para empezar, la escuela es del diablo y está diseñada para volver locas a las personas, para ocasionar que crean lo que se les dice, aunque aunque con sus ojos vean lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, los cascos azules tienen armas, y aún después de ver eso, hay gente que sigue creyendo que la ONU es lo que dice ser, ¿verdad? Los hospitales, el medicamento sintético, no sé, o sea, son muchas cosas, está comprobado. La Biblia dice que el diablo está
engañando a las naciones. Entonces, la escuela es, yo te ayudo a volver locos a tus hijos, ¿verdad? Entonces, de, de por sí ya es abuso llevar a los hijos a la escuela, y es una manifestación de violencia. Bueno, cuando los llevan las mamás, los niños a la religión, es una tercera, o sea, la escuela es una doble porción de lo mismo, ¿verdad? Energía pesada en la casa. Yo conozco mamás controladoras que no se quieren arrepentir de sus pecados, y para no verse reflejados reflejadas en sus hijos, tratan de volverlos locos a través del control, creándoles confusión. Hablo de gaslighting, codependencia, muchas cosas, ¿no? Para no verse reflejadas. Bueno, cuando los llevan a la religión es para que reciban una tercera porción de lo mismo. Es lo mismo, es control, lo que ya dije, ¿verdad? Entonces, es muy fácil verlo energéticamente hablando. Imagínate que hay una casa, una escuela y una religión dentro de, en la misma ciudad. Bueno, la ciudad está sumergida en un cúmulo energético que ella misma produce, que por lo general es muy pesada. Hay mucha gente en hospitales, hay muchas cantinas, hay mucha violencia en las calles, y quizá más dentro de las casas, cuando menos en colonias pobres, ¿verdad? Bueno, es la misma energía. La energía no es diferente en esos tres lugares porque están sumergidos en el mismo cúmulo energético, tienen la misma energía. Entonces, si los llevan a la escuela y a la religión, no es más que para volverlos locos, que sean controladores. Es como un árbol grande o viejo que está chueco, que ve que al lado uno joven empieza a crecer esplendoroso, bello, y para evitar que le tome fotos a él, que le robe las cámaras, la atención, lo enchueca igual que él, o sea, que no brille más que él. Entonces, tienen la misma energía, ¿no? Y en el Nuevo Testamento dice, no conformes por hacer esas cosas malas, por pecar, se complacen también con quienes las hacen. O sea, involucran a sus hijos en la religión para que con sus imágenes traten de provocar a ira a Dios. Entonces, es muy fácil. Hay otro video de un servidor en este mismo canal donde digo que ninguna doctrina de ninguna religión es igual a la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, dicen que las religiones dividen, sí es cierto, pero no sé si sea la raíz del problema, porque la raíz del problema es la violencia. Y si no hubiera religiones, de todas maneras se pelearían, habría divisiones, están las fronteras, hay otro tipo de divisiones, o sea, no es la única. Entonces, un minuto nada más. Esa es la religión, es autoengaño, es negación, es un reflejo de que la persona no se quiere arrepentir de sus pecados. Es muy difícil encontrar un genuino representante de su religión. Es el 1%, o sea, el 99%
No entre el 90 y el 99, no. La gran mayoría, el 99% de los religiosos no, no se quieren arrepentir de sus pecados, ¿sí? O no se han arrepentido de sus pecados. Yo no sé si entre este momento y su muerte se este, arrepientan, pero hasta ahorita no. Entonces, es muy, espero ah, haber sido claro y que Dios te bendiga.